Entre cuerdas, percusión o instrumentos de viento, recorremos las grandes obras de los grandes genios clásicos. Ahora podés escucharlos y conocer su legado. Acá, en Citas de Radio. Y ahora sí, seguimos con nuestro programa y esta música nos adelanta que es el momento de nuestra cita clásica. Por eso está en línea Fernando Angulo, nuestro especialista, y te damos la bienvenida a Citas de Radio. Hola Fer, ¿cómo andás? Hola Ansi, al equipo y a la audiencia. Buenas tardes. Sí, es verdad, estamos en una nueva cita clásica que nos reencontramos, por suerte. Por suerte, en el día de la primavera, suerte, ¿qué nos traes? Sí, es el día de la primavera, así que feliz día a los eternos estudiantes. Somos todos estudiantes. La gente va a aprender hasta que se muera, decía un músico, un violinista me parece que era, que dijo que todos somos estudiantes hasta que nos lleve el sobre todo de madera, una cosa así, media rara la frase, pero quiso decir que todos vamos a seguir estudiando y aprendiendo hasta... Sí, que nunca, o sea que no hay vencimiento, no hay vencimiento para estudiar. Sí, no, en absoluto. Y ya que estamos aprendiendo todos, vamos a aprender de un instrumento nuevo en el día de hoy en la orquesta, que mientras armaba la alumna yo pensaba, este instrumento creo que ya hablé alguna vez o ya lo repasamos, pero no, al final no lo habíamos repasado nunca y es muy importante este instrumento, y es el fagot. El fagot, bueno, es un instrumento de viento madera que tiene una lengüeta doble que al pasar el aire por ahí vibra y larga su sonido, y tiene una longitud de 155 centímetros, o sea, mide 1,5 metros el instrumento armado, porque tiene varias piezas y se desarma para poder transportarlo, si no sería imposible llevar un fagot para todos lados. Y también pertenece, bueno, por supuesto, a la orquesta sinfónica. Este instrumento fue desarrollado más o menos en el siglo XVIII y alcanzó su fama en el XIX. Siempre más o menos la historia de la música es así. En el XVIII surge o se encuentra y después al otro siglo se populariza totalmente. Se debe su existencia a la necesidad de ampliar la región grave del sonido de los instrumentos de viento madera. Los instrumentos de viento madera son la flauta, el clarinete, el oboe y el fagot. Había una necesidad en la época de encontrar un instrumento que sea un poco más, que tenga un poco más de sonoridad más grave, que es la que tiene el fagot. Se lo puede comparar en su tesitura y en su sonido con el de un cello. Es muy familiar del cello. Además, estos dos instrumentos empastan muy bien en lo que es el sonido, en lo musical, empastan muy bien, y con la gran mayoría de los instrumentos de cuerda. No se sabe muy bien cuándo surgió el fagot, hay varias teorías. Una de ellas es que un italiano se inspiró en la gaita para hacer este instrumento, pero es muy raro que esto sea así, siendo que la gaita es un instrumento, pero uno lo ve y es totalmente distinto al fagot. El fagot tiene un sonido mucho más de madera y la gaita es más chillona, o una cosa así. Además, el sonido se produce por un acordeón que tiene, que es una bolsa que se la llena de aire y se la va soltando y se va alargando el sonido. Se complicaría, ¿no? Pero es una teoría. Y después también otra de que surgió de algún instrumento italiano muy parecido al fagot, y que después los estudiosos de la música de la época y los que formulaban las teorías acerca de los instrumentos y los métodos de práctica empezaron a darle una importancia. Más o menos surgió como les decía, en el siglo XVII, ya fagot, ¿no? No el que conocemos hoy día, pero sí un prototipo casi idéntico. Sí. En la mayoría de los países europeos fue muy famoso en las cortes y estas cosas. Como bien sabemos, la música fue entretenimiento de los ricos,
en esa época, solamente en el barroco. En el único lugar que se podía escuchar este tipo de música era para las cortes, para los reyes, los papas, la gente de poder. De Sí, esa y época. con La gente obras, común, con obras que se mandaban a hacer especialmente, ¿no? sí, con obras encargadas, por supuesto. Se le decía a tal, compone una obra para una cena que voy a tener tal día. Entonces la música en este periodo fue así, ¿no? De encargues de ricos. La música y el fagot principalmente, bueno, tuvo su importancia en estos lugares, y también en lo que es la música eclesiástica. En esa época existían los coros gregorianos, esas cosas ya modernizándose un poco más, no tan básico como el canto gregoriano, que es solamente una melodía cantada por muchas personas, sino después el fagot fue un instrumento muy muy famoso, y posteriormente se lo mejoró muchísimo y se agregaron unas cuantas llaves y eso para sumarle más sonoridad. Y los compositores de la época mejoraron un montón las composiciones para los instrumentos, desde Vivaldi, Mozart, bueno, en el caso de lo que escucharon, es un concierto para fagot de Rossini muy muy raro, un hallazgo realmente es ese concierto, que fue compuesto por un compositor que no habituaba a estas cosas. Rossini no habituaba a escribir conciertos o estas cosas, sino que era un compositor de óperas y por eso, gracias a eso, fue muy famoso. Pero lo que escucharon era el primer movimiento de ese concierto, que realmente es una rareza en la música y fue descubierto no hace mucho tiempo, entre las varias cosas que Rossini dejó, además de la ópera, que es raro que se encuentre. Y en su introducción parece una obertura de una ópera o algo de eso, muy muy operística su composición de la introducción orquestal. Después entra el solista, por supuesto, pero muy 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 operística y particular, ¿no? Es muy peculiar ese concierto, está muy bueno. Sí, lo escuchamos y sí, muy muy bueno, es verdad. Muy fuerte, como intenso, ¿no? Sí, está muy... Exacto, Rossini en sus composiciones en la ópera, generalmente lo que más se conoce es las oberturas y esas cosas, que es la introducción a lo que después es la ópera. Claro. Pero hablando en particular de oberturas, cuentan con una fuerza increíble, y en este concierto se ve que aplicó la misma fórmula y la misma teoría, y tiene una fuerza increíble. Buenísimo, Fer. Bueno, vamos a escuchar un pedacito de una obra en donde el protagonista es el...
Esto fue la cita clásica, así pasó el fagot, otro nuevo instrumento que compone la orquesta.